Bienvenidos a Historia Crítica. En esta ocasión se relatará el pacto realizado entre los dos expresidentes de Argentina, Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón, hacia 1958. Tras la Revolución Libertadora de 1955, Juan Domingo Perón se vio obligado a exiliarse fuera del país a esperas de poder retornar para recuperar su poder político. Con Perón en el exilio, los militares, luego de algunas idas y vueltas, se decidieron a convocar elecciones presidenciales en 1958, estando el peronismo proscripto, por supuesto. La Unión Cívica Radical se acababa de separar en la Intransigente, donde se hallaba Frondizi, y la del Pueblo, la cual presidía Ricardo Balbín. De esta manera, se enfrentaron la UCRP de Balbín y la UCRI de Arturo Frondizi en las elecciones de 1958. El espacio conducido por Balbín, la UCR del Pueblo, estaba mucho más cerca de los círculos militares de aquel entonces. Debido a esto, Perón sabía que, de vencer Balbín, tendría que esperar 6 años más para aspirar a retornar al país. Frondizi, por su parte, sabía que la victoria contra Balbín, si bien tenía alguna chance, no era lo más probable en ese momento, por lo que comenzó tratativas para cerrar un pacto político con el líder justicialista en el exilio, y así hacerse con los votos de las masas peronistas. El primer contacto lo estableció el radical Ricardo Rojo, quien había sido abogado de John William Cook. Esto sucedió en el país vecino de Chile y se ofrecía a intercambiar la legalización del peronismo en el Congreso a cambio del caudal de votos de Perón. Luego de esto, Rojo fue reemplazado por Rogelio Frigerio, el principal colaborador de Frondizi en toda esta época. El 2 de enero, Frigerio viajó a la residencia de Perón en Caracas, Venezuela, y sostuvo una reunión con él y con John William Cook. Allí en Caracas, el 2 de enero de 1958, se selló el pacto que enviaría a Frondizi a la presidencia. Luego de esta reunión, Perón envió un mensaje al Comando Táctico Peronista, en el que expresaba: "El presente mensaje debe ser puesto en conocimiento de dirigentes gremiales, políticos y de la resistencia, a fin de que orienten a los peronistas a votar por el doctor Arturo Frondizi para la presidencia de la República". De esta manera se concretaba la alianza entre Perón y Frondizi, la cual ya se venía induciendo en las publicaciones de la revista ¿Qué?, la cual dirigía Rogelio Frigerio y que contaba con autores como Arturo Jaureche, además de ser leída por el general Perón con bastante frecuencia. Frondizi y Frigerio habían conseguido los votos del peronismo a cambio de ir legalizándolo gradualmente. Pero claro está, los militares antiperonistas se encontraban en el medio. Poco le importó esto a Frondizi, quien se aseguró primero su lugar en la Casa Rosada, para luego ver cómo cumpliría con su parte del pacto, con los militares soplándole la nuca. Las elecciones lo coronaron presidente con 4 millones de votos, lo que fue el 52%, mientras que Balbín logró 2.500.000 votantes, un 34%. El trato en sí incluía el envío de $85.000 a Perón, la normalización de los sindicatos y la CGT, la devolución de los bienes de la Fundación Eva Perón, el reconocimiento jurídico del Partido Peronista y la devolución de sus bienes, como también el cese de la persecución de sus miembros. Frondizi cumplió el pacto parcialmente, viéndose condicionado por los militares. El 1 de mayo de 1958 anunció una ley de amnistía para presos políticos y gremiales, la cual beneficiaba en su mayoría a peronistas y les permitía realizar comités en libertad, pero de ninguna manera levantaba la proscripción política de Perón. También legalizó los sindicatos, creando la ley de asociaciones profesionales, la cual permitía la libre asociación gremial, pero sin levantar la intervención de la CGT hasta 1961. Ambas concesiones al peronismo, la amnistía y las asociaciones profesionales, alarmaron tremendamente a los militares, al tiempo que resultaban insuficientes para los peronistas, que se seguían quejando de la proscripción y la intervención de la CGT. Con el pasar de los meses, la llamada resistencia peronista llevó a cabo una serie de huelgas, sabotajes y atentados, a modo de protesta contra el gobierno de Frondizi. Ejemplo de esto son la huelga bancaria más larga de la historia, de 62 días, y el surgimiento de la primera guerrilla, bajo el nombre de los Uturuncos. Los números totales dan más de 1.500 atentados y 17 muertos durante la presidencia de Frondizi. El presidente radical, ante esto, y respaldado por los militares, puso en marcha el Plan Conintes, o Conmoción Interna del Estado, el cual suprimió las huelgas,
puso la policía a disposición de las fuerzas militares y habilitaba detenciones y allanamientos sin proceso judicial. De esta manera, se detuvieron a más de 2.000 personas y más de 100 fueron condenadas a prisión. El Plan Conintes fue finalmente derogado oficialmente en agosto de 1961. Frondizi, dispuesto a seguir cumpliendo la parte de su pacto, en la medida que los militares se lo permitieran, habilitó a los candidatos peronistas de cara a las elecciones provinciales de 1962. De este modo, se les permitió participar en los comicios bajo el nombre de Unión Popular. En estas elecciones, la UCRI se alzó victoriosa con el 25% de los votos, mientras que la UCRP y la Unión Popular Peronista sacaron alrededor del 18% cada uno. Frondizi había logrado ganar en distritos importantes, como Capital Federal, Entre Ríos, La Pampa y Corrientes, mientras que la UCRP de Balbín solo había vencido en Córdoba. El peronismo había ganado 9 distritos, pero fue la victoria de Andrés Framini para gobernador de la provincia de Buenos Aires lo que alarmó a los militares. Rápidamente se anularon las elecciones e intervinieron las provincias en las que había ganado el justicialismo. Pero esto no impediría el inevitable derrocamiento de Frondizi, el cual, a vista de los militares, había ido demasiado lejos al permitir participar a los peronistas en los comicios. 11 días luego de estas elecciones, el 29 de marzo de 1962, el presidente radical Frondizi fue derrocado del poder y enviado en avioneta a la isla Martín García. El pacto Perón-Frondizi había concluido, depositando al radical en la presidencia y ocasionando una inevitable lucha entre peronistas y antiperonistas, que dejaron a Frondizi entre la espada y la pared a la hora de gobernar. Perón, por su parte, pasaría 10 años más en España hasta lograr gestionar su vuelta definitiva en 1973. Si les gustó el video, compártanlo con sus conocidos y si quieren ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.